¿Qué más, parceros? Bienvenidos a Ryusei Comics. Hoy les traigo Batman número 9 con guión de Matt Fraction y arte de Ryan Sook. Por aquí les dejo la lista de reproducción. Espero que les parezca chévere. La historia comienza con Bruce, anunciando que él y Bárbara decidieron cambiar de táctica. Les cuenta que Vandal Savage y Zutuko, sus oficiales de combate urbano táctico, ya se acercan. Savage tiene el respaldo total de la alcaldesa Isley y las principales instituciones de la ciudad, por lo que les ha dado una orden implacable: disparar a matar en cada búnker que logren localizar. La disparidad es evidente. Superados en número y con demasiadas bases que proteger, sabe que no podrán despejarlas todas antes de ser alcanzados. Les confiesa que esa noche van a perder, así que durante las próximas 12 horas, el objetivo será minimizar la pérdida. Finalmente, les dice a Duke Thomas, The Signal, a Stephanie Brown, Batgirl, y a Damian Wayne, Robin, que tienen una lista de artículos que no pueden arriesgarse a dejar en manos del GSPD, y que Damian ejecutará interferencia defensiva si alguno de ellos queda acorralado. Además, Bárbara los dirigirá desde la Clock Tower, la torre del reloj, y los tendrá informados de los movimientos del GSPD. Ahí vemos a Bárbara Gordon, Oracle, en la Clock Tower, desarmando equipos a toda prisa, mientras le advierte a Signal que el GSPD ha llegado. Bruce continúa su explicación a la Batifamilia. Les dice que si están en peligro de ser capturados, deben deshacerse de sus bolsas y correr. Ahí vemos a Signal en el búnker 17 del East End, destruyendo su bolsa con evidencias, justo cuando los láseres tácticos revisan el lugar. Bruce continúa. Les dice que, una vez hayan recuperado los objetivos, activen sus Poison Pills y salgan de ahí. Ahí vemos a Batgirl en el búnker 4 de The Narrows, escapando a toda velocidad mientras el refugio se inunda de ácido. Bruce continúa. Les pide que entreguen lo que puedan a Father Michael, ya que su orden ha aceptado resguardar su equipo, al menos temporalmente. Ahí vemos a Father Michael en las catacumbas de Harborview, esperando entre cráneos, empuñando la Sword of Sin y vistiendo el Suit of Sorrows. Como comentario, Father Michael es Michael Lane, el nuevo Azrael de la Order of Purity, la Orden de la Pureza. Bruce añade que su misión lo alejará del frente y les pide prepararse para iniciar en 1 hora. Cierra la conversación deseándoles buena suerte y les pide que no se dejen atrapar y que confíen en el plan. Ahí vemos a Bárbara preparándose para destruir las computadoras, mientras Batgirl recorre la ciudad en moto. Por su parte, Signal consigue escapar rompiendo una ventana, mientras que Damian se coloca el traje de Robin. El holograma de Alfred le dice a Bruce que Damian parece poco entusiasmado. Bruce responde que esa noche no tiene tiempo para lidiar con cambios de humor adolescentes. Alfred le contesta que así es, sobre todo cuando tiene que lidiar con las suyas propias. Bruce se sorprende ante el comentario de Alfred, pero él le señala que sus deficiencias como padre no son culpa de Damian. Bruce intenta excusarse, pero Alfred lo interrumpe con severidad. Le pide que deje de hablar cojudeces y que Damian no sabe cómo cometer errores, porque Bruce nunca le dio el ejemplo, todo para proteger su propia imagen de alguien infalible. Bruce argumenta que Batman debe ser perfecto para evitar muertes, pero Alfred le recuerda que Batman no es el padre de Damian. Le explica que Damian cometió un error, pero también le señala que su reacción colérica fue un error de él, y debe mostrarle que ha aprendido de eso. Bruce confiesa lo difícil que es criar a su hijo. Alfred asiente y cita una vieja frase de Jason para animarlo a levantarse ante la adversidad. Nut up, Buttercup, que en español sería algo como «Ponte los pantalones, princesita». Sorpresivamente, Bruce termina la conversación diciéndole a Pennyworth que no lo extraña en absoluto y que se alegra de que esté muerto. Alfred responde que lo verá en el infierno y le desea buena suerte. Bruce se acerca a Damian y le dice que intercambiarán misiones. Damian acepta, dubitativo, pero al leer los detalles, sus ojos se iluminan con asombro y emoción. Le pregunta por qué tomó esa decisión. Con una sonrisa inusual y cálida, Bruce le pide que confíe en el plan, prometiendo explicarle todo en la línea de meta. Damian asume que querrá supervisar su desempeño, pero Bruce lo niega y le dice que solo quiere estar presente para verlo terminar el trabajo. Ahí vemos a Damian, avanzando entre cables, tuberías y conductos de ventilación, cumpliendo con su parte del plan. Nos movemos a la Clock Tower, en Old Gotham. Oracle les comunica a todos que la línea de comunicación es segura y les pide reportarse. Signal responde mientras conduce a toda velocidad por la Avenue X, en East End. En Harborview, Batgirl deja la iglesia de Saint Dumas y se reporta desde su moto,
preguntando por la ausencia de Tim en una noche tan crucial. Desde los conductos, Demian responde que Drake está de sabático y que está en una relación. Batgirl contesta que está muy bien por Tim, aunque es obvio que no lo dice sinceramente. La charla se corta cuando Bárbara nota que Stephanie se desvió de la ruta de escape y va directo hacia los enemigos, y le pregunta si está viendo algo que ella no. La voz preocupada de Oracle resuena en el comunicador llamándola, mientras dos oficiales tácticos bloquean la avenida. Batgirl, que viene por detrás, acelera la motocicleta y embiste a los agentes, lanzándolos por los aires. Con los hombres derribados en el asfalto, Stephanie retoma su camino y le dice a Oracle que tuvo que golpear a unos policías, pero confirma que todo está bajo control y que va directo al búnker 12. Como comentario, Stephanie tuvo una relación amorosa con Tim antes de que saliera del closet. Parece que no le gustó para nada saber que Tim ahora está con Bernard, y esta fue la forma de desfogar su incomodidad. Hablando de Tim, nos movemos al Upper East Side, a lo que debe ser el apartamento de Bernard. Tim enciende las velas de una mesa para dos mientras silba, con Bernard cocinando al fondo. De pronto, se queda en silencio, y Bernard lo nota. En la calle, un vehículo blindado pasa a toda velocidad con las sirenas encendidas. Al percibirlo, Tim cambia de semblante. Bernard le pregunta si está bien. Tim vuelve en sí, y le asegura que solo está un poco oxidado. Luego le pide que le recuerde cómo es una noche romántica en Gotham City. Volvemos a las calles. Signal huye a toda velocidad en su moto, seguido de cerca por un camión blindado que destroza autos civiles a su paso. Al ver que no puede evadirlos, le dice a Oracle que usará sus poderes para cegarlos y hacerlos chocar. Desde la base, ella se lo prohíbe. Le advierte que usar sus poderes le dará a Vandal Savage la excusa para pedir una respuesta federal. Signal contesta que esa regla apesta para él. Mientras tanto, la cacería empeora cuando el artillero del camión se asoma por la escotilla y abre fuego contra él. Oracle da indicaciones desde la Clock Tower, mientras Duke esquiva una lluvia de balas y pide ayuda a Robin. Robin le informa que ha habido un intercambio de misiones, y esa ya no es su tarea. Luego le recuerda que confíe en el plan. Bárbara le confirma a Duke que los refuerzos van en camino. También le indica a Batgirl que olvide el búnker 12, porque el enemigo se adelantó, y le pide que vaya al búnker 8. En Downtown, Batgirl recibe la indicación y ajusta su trayectoria. Mientras tanto, Signal continúa esquivando balas, cuando escucha por el intercomunicador a alguien que dice que ha venido a ayudarlo. Batman aparece desde las alturas con su inmensa capa azul desplegada, y planea hacia donde él está. Batman desciende en picada, y, con un ágil movimiento, alcanza al artillero del vehículo blindado y lo derriba. Mientras el agente táctico cae, le avisa a Signal que se librará de sus perseguidores en 50 metros, y le pide que se mantenga a la espera. Mientras tanto, dentro del vehículo táctico, el conductor le pregunta confundido a Dave, el agente que Batman neutralizó, por qué dejó de disparar. En ese instante, Batman presiona un botón. Uno de los agentes grita al ver postes de acero reforzado emerger del asfalto justo frente a ellos. Los batipostes. El camión se estrella de lleno contra las barreras, mientras Signal le agradece a su jefe por el rescate. Colgando boca abajo, Robin pregunta si Batman usó los postes. Oracle lo confirma. Mientras baja por una escalera de incendios hacia el búnker 8 en Downtown, Batgirl se sorprende al enterarse de que tenían eso. Desde la base, Oracle le dice que tenía algunos, pero agrega que, después de esa noche, Vandal Savage destrozará cada centímetro de asfalto en Gotham para encontrarlos. Stephanie, al entrar al búnker 8, descubre los estantes vacíos y pregunta si es el lugar correcto. El pánico invade a Bárbara al ver que Steph no está sola y le pide que se vaya de allí de inmediato. Un equipo táctico sube por las escaleras, mientras Bárbara añade que despejaron el lugar y que los estaban esperando. Es una trampa. Batman avisa que está a 12 minutos de ahí, por lo que no llegará a tiempo. Oracle, con la mirada baja, responde que lo sabe, y que ha llegado el momento. Bruce le responde que lo ha entendido, y Bárbara apaga el codificador de las comunicaciones, para luego decirle que se verán al otro lado. Luego emite un mensaje abierto, ya sin codificar, y les dice a todos que esa ha sido su Oracle desde la Clock Tower, y que con eso concluyen todas las transmisiones del día. Mientras tanto, en los cuarteles del GCPD en Old Town, una oficial capta la señal en su monitor. La orden de Savage es inmediata. Todas las unidades deben converger allí. Por su parte, Batgirl se esconde detrás de unos estantes mientras el equipo táctico irrumpe en el lugar. Signal se detiene para abrir un contenedor, y Robin coloca explosivos en el techo.
Batgirl permanece inmóvil mientras el equipo táctico se retira, y Batman cruza los cielos, mientras se escucha el resto del mensaje de Bárbara, quien les dice a todos que ha sido un honor y un privilegio servir con ellos. Espera verlos pronto y les pide que se mantengan vigilantes, seguros y en la oscuridad. Concluye su mensaje revelándose como Bárbara Gordon y se desconecta. Bárbara levanta las manos en rendición, mientras múltiples láseres rojos le apuntan al cuerpo. Rodeada por el escuadrón táctico frente al enorme ventanal del reloj, lo saluda con calma y pregunta por qué tardaron tanto. Signal repite confundido sus últimas palabras. Batgirl se cubre la boca para no gritar, y Robin, oculto en la maleza, no oculta su malestar. Robin exclama que Bárbara y él han estado hablando. Batman aparece detrás de él y le responde que debe confiar en el plan. Damian acepta, y Bruce le confiesa que tuvo años para aprender todo eso, y que lo hizo solo, pero luego él apareció, y todo eso se fue por la borda. Robin contesta que sabe que Bruce no lo quería, y se disculpa por haberlo destruido todo. Bruce le aclara que ninguno de los planes que tenía antes de que él llegara importa. Él no destruyó nada, sino que cambió algunas cosas, y él ha estado intentando adaptarse a esa nueva situación. Finalmente, Bruce se disculpa por no ser el padre que merece. Le asegura que está intentando aprender, porque ahora solo importan ellos dos. Las palabras reconfortan a Robin, que voltea a mirarlo, mientras Bruce le pide que presione el botón. Ahí vemos que ambos están en Bristol Township, en las afueras de la mansión Wayne, ahora bajo el control de Vandal Savage. Pero ocultas en sus cimientos y estructuras, varias cargas explosivas ya están listas para ser detonadas. Y así, desde la colina, Batman da la orden final, y le dice a su hijo que es hora de ir a casa. Robin sonríe con confianza y asiente, para finalmente apretar el botón y hacer explotar ese icónico lugar. Una gigantesca explosión consume la mansión Wayne y levanta columnas de fuego y humo hacia el cielo, mientras Batman y Robin se retiran, sin mirar atrás. Minutos después, en televisión se transmiten noticias de lo ocurrido. Luego, frente a un tribunal rodeado por una multitud expectante, un reportero informa la llegada de un vehículo del GCPD. Dentro transportan al primer cómplice de Batman que han capturado. Si aprecias lo que hacemos en Griose Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Wargrey Mons. Mientras Tim, Duke, Stephanie y Jim Gordon observan las imágenes, los noticieros comentan que el sospechoso llega para ser entregado de la custodia policial a la del tribunal. Informan también que la redada en Gotham City fue llamada Operation Peregrine, Operación Halcón Peregrino, y apuntaba a cualquier ubicación conocida o sospechosa de Batman, y a la incautación de sus armas, material y equipo informático. De pronto, la atención se centra en la prisionera, quien se enfrenta a una multitud de periodistas y flashes cegadores al salir del vehículo policial. Bárbara Gordon es sacada del vehículo, con lentes rotos y el rostro ensangrentado. El reportero finaliza el informe presentándola por su nombre, y agrega que es la hija de James Gordon, el anterior comisionado de la ciudad, a quien atraparon destruyendo pruebas en una base de operaciones secreta, y se espera que pase mucho tiempo tras las rejas. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. La verdad, este número me gustó mucho, y creo que funciona tan bien, porque toma una idea que en Batman ya podría sentirse gastada, esa de Gotham dándole la espalda y convirtiéndose en una ciudad hostil para él, pero la presenta desde un ángulo más interesante. Aquí Batman no tiene puesta la armadura del guión ni intenta demostrar que puede ganarle al sistema con una jugada espectacular. Al contrario, entra aceptando que ya perdió terreno, que Savage tiene la ventaja y que la única opción inteligente es reducir daños. Eso hace que todo se sienta como una guerra total, pero también como una misión de supervivencia, con toda la Batifamilia corriendo contra el reloj, vaciando búnkeres, destruyendo pruebas y tratando de no caer en manos de una ciudad que ahora los está cazando. Eso le da al número una tensión excelente. Es como si estuviéramos viendo un cruce entre un episodio de 24 y una película de atracos tipo Ocean's 11 o The Italian Job, pero pasada por el filtro más sucio y desesperado de Gotham. Además, aunque sabes que Batman tiene un plan, el número no te deja verlo completo. Nosotros estamos casi tan confundidos como Duke, Stephanie o Damian, y eso funciona porque la sorpresa no se siente tramposa, se siente parte del caos. Cada búnker que cae, cada ruta que se cierra, cada transmisión de Bárbara, todo va construyendo esa sensación de que la ciudad ya no le pertenece a Batman. Y ahí Vandal Savage funciona bastante bien como villano.
No necesita estar peleando físicamente con Bruce para imponer presencia. Su amenaza está en el sistema, en la alcaldía de Poison Ivy respaldándolo, en el GCPD actuando como fuerza de ocupación, en los Tuco entrando a matar y en esa operación Halcón Peregrino que convierte cada escondite de Batman en una zona de guerra. Savage no está ganando porque sea más fuerte solamente, sino porque logró hacer algo mucho más peligroso: volver legal la cacería de los héroes. Lo que más me impactó, eso sí, fue la parte de Bruce y Damian. La conversación con Alfred tiene algo peculiar, no voy a mentir. Todavía no sé si tomarlo como inteligencia artificial, fantasma emocional, alucinación o simplemente la culpa de Bruce hablándole con la voz de la única persona que podía ponerlo en su lugar. Pero funciona. Alfred le dice lo que Bruce no quiere escuchar, que no puede usar la perfección de Batman como excusa para fallar como padre. Y sí, entiendo que este conflicto con Damian puede sentirse repetido, incluso un poco extraño, si pensamos en todo lo que Bruce ya vivió con Dick, Jason, Tim y los demás. A veces parece que lo escriben como si Damian fuera el primer hijo que le obliga a aprender estas cosas. Pero aquí, al menos, me convenció porque el avance no viene de un discurso enorme, sino de un gesto concreto. Bruce decide confiar en él. Le entrega la parte más crucial del plan, no para probarlo como soldado, sino para estar ahí cuando termine el trabajo. También me gustó que Doug y Stephanie tuvieran momentos propios y no fueran solo piezas moviéndose en el mapa. Doug, sin poder usar sus poderes. Stephanie, con un gesto muy suyo, al enterarse de lo de Tim. Y Tim intentando tener una cita romántica mientras las sirenas de Gotham pasan fuera, me pareció un detalle buenísimo, porque resume su dilema sin necesidad de explicarlo demasiado. Quiere vivir otra vida, pero Gotham todavía sabe cómo llamarlo. No me molestaría ver a Torment aquí. Bárbara es el golpe emocional más impactante del número. Su sacrificio como Oracle está muy bien armado porque entiende que Batman no va a llegar a tiempo. Es una jugada heroica, fría y dolorosa. Ahora, también siento que su arresto pierde un poco de fuerza si ya sabes que esto conecta con una nueva etapa de Bárbara en prisión, en su nueva serie. Aún así, verla ensangrentada, con los lentes rotos, expuesta ante cámaras y usada como trofeo público de Savage, pega muchísimo. Y la explosión de la mansión Wayne me dejó completamente sorprendido. Esa imagen de Bruce y Damian destruyendo el lugar que representa el origen, la herencia y el centro del mito de Batman es durísima. No solo están quemando una base, están borrando una parte sagrada de su propio mundo para que Savage no pueda quedársela. Puede terminar siendo una locura o una salida demasiado fácil, pero como cierre visual, funciona demasiado bien. Al final me quedo con esa sensación de que Batman sobrevivió la noche, pero pagando un precio altísimo. La pregunta es si todas estas pérdidas estaban realmente calculadas, o si Savage acaba de obligarlo a destruir su propio mundo, pieza por pieza. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.